Este día se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, con la finalidad de generar mayor conciencia entre la población. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa. Actualmente se calcula que más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo, mientras que en México más de 1.300.000, pero que las cuales no necesariamente están siendo atendidas de acuerdo a los requerimientos. En la actualidad no hay cura para el Alzheimer, aunque para disminuir el riesgo de padecerla se recomiendan muchas cosas, ¿no? Que ahorita es mucho de lo que vamos a hablar y también hablar de los medicamentos que hay. Bueno, hablemos de ello. Le hemos pedido al doctor Ángel Alberto Ruiz Chou, él es psiquiatra del Centro Médico ABC. Doctor Ángel Alberto, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Saludos a tu público, buenas noches. Gracias por tu tiempo, doctor. Oye, a ver, déjame preguntarte como el ABC, si no te importa. ¿Por qué, para ir desde cero, por qué el Alzheimer se llama Alzheimer? Bueno, fue descubierto y descrito por Alois Alzheimer hace muchos años y donde describió el caso de una paciente que siguió durante mucho tiempo y vio que había un proceso de pérdida o demencia de su estado cognitivo, y después escribió otros casos más adelante y los fue publicando, y por eso él, publicaciones médicas, él es esta enfermedad, por eso lleva su nombre. Oye, antes de que esto, ¿en qué año fue esto, Ángel Alberto? No me acuerdo exactamente el año, pero 1900 y tantos. Claro. Más o menos. Eso quiere decir que antes la gente se moría y no tenían la más remota idea de qué se morían y podían tener un diagnóstico de lo que se moría cuando les pudiera dar el Alzheimer. Es correcto, y fíjate que uno de los grandes factores asociados a la enfermedad de Alzheimer es la edad. Entre más edad tenemos, más riesgo tenemos de tener la enfermedad. Esto por arriba de los 60 años de edad empezamos a tener ya esta posibilidad de tener esta enfermedad. Entonces, la tasa de mortalidad durante los años 1900 era aproximadamente, bueno, era muy alta para las personas, tanto para niños como para jóvenes. Era muy raro encontrar personas adultas mayores como actualmente las encontramos. Esto, por un lado, la medicina te lleva a tener una posibilidad de mayor sobrevida a lo largo por cada nacimiento que tenemos actualmente, pero al mismo tiempo eso implica que tienes que tener la posibilidad de seguir y manejar muchas enfermedades crónico-degenerativas que acompañan a la edad y el desgaste del tiempo, pues. Ahora sí, doctor, en la medida en la que tenemos una mayor calidad de vida, o que incluso nos morimos de una edad más grande, pues nos aparecen nuevas enfermedades, ¿verdad? Sí, es correcto. Por eso, una de las cosas que nosotros sugerimos actualmente, por ejemplo, en este día para concientizar sobre la enfermedad de Alzheimer, así como hacemos screening de nuestro cuerpo cardiológico, etcétera, también cuando nos acercamos al grupo de edad ahí en el Centro Médico ABC, se ha implementado un screening neurocognitivo en donde te hacen algunas evaluaciones rápidas que si detectan en ese momento algún cambio que está fuera de lo previsto para tu edad, tu escolaridad o para tu sexo, entonces te sugieren una evaluación como mucho más amplia con neuropsicólogos ahí mismo en el Centro Médico ABC, o de neurólogos, o con nosotros los neuropsiquiatras que podemos, o los geriatras también, que podemos abordar de diferentes puntos de vista esta enfermedad. Al final del día es una enfermedad que tiene un manejo multifactorial y multidisciplinario. Doctor, aquí la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo nos vamos dando cuenta que tenemos Alzheimer o que nos puede empezar a aparecer, más allá de que se intensifique o no, pero que ya esté entre nosotros, entre una persona? Y generalmente lo que reportan los pacientes son inicios de fallas en la memoria reciente, de cosas que podrían parecer mínimas y que a veces hasta nos pueden dar risa, ¿no? Olvidar la llave o meter, por ejemplo, al refrigerador nuestro reloj, etcétera, ¿no? O nuestro teléfono celular que ahora tenemos en la mano continuamente, ¿no?
y eso puede inicialmente dar risa, pero posteriormente esto se vuelve más serio y entonces los olvidos y las fallas en el funcionamiento cotidiano impactan la calidad de vida del paciente y el paciente empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que ha empezado a dejar de saber hacer y que aparte implican riesgos para su integridad física, por ejemplo, dejar la llave del gas abierta de la estufa o bien dejar la puerta abierta de la casa y permitir que entren extraños o perderse de pronto. Hay algunos pacientes que a veces inician a perderse en su colonia o cuando salen a un lugar un poco más lejos de los que habitualmente acostumbran y para regresar se les dificulta el regreso. Entonces esos síntomas iniciales nos pueden empezar a llamar la atención y es necesaria una revisión. A ver, doctor, digamos, entiendo que de que llega, llega, pero hay manera de que tarde en llegar, a pesar de que uno pueda tener la posibilidad de que llegue. ¿Qué tendrían que hacer las personas que pudieran estar ante eso? ¿Y a partir de qué edad? Y si tiene algo que ver con el género, hombre o mujer, doctor. Y nosotros generalmente es un poco más prevalente en las mujeres. Y el tema de qué podemos hacer para prevenir, una de las cosas que tenemos que tener un estilo de vida saludable y enfocarnos mucho en lo que ahora se llama envejecimiento exitoso, o sea, saber que todos queremos llegar a ser adultos mayores o ancianos y que tenemos que prepararnos para eso y ahora con la posibilidad de la medicina de llegar a esas edades que antes no llegábamos posiblemente, significa que tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. ¿Qué es eso? Dejar de fumar, dejar de consumir drogas, dejar de consumir alimentos ricos en carbohidratos, consumir preferentemente alimentos como vegetales, verduras no procesados, la menor cantidad posible de carnes rojas o consumir solamente pocos gramos cada semana, unos 60 gramos aproximadamente carnes rojas a la semana es lo ideal y preferentemente consumir carnes blancas como pollo o pescado, ¿no? Y con abundantes verduras y legumbres, etcétera, lo que se llama el plato del buen comer, ¿no? Y sobre todo tener actividad física y mucha interacción social, benéfica y cordial. Y aparte también el capacitar a nuestro cerebro con mayores actividades cognitivas, por ejemplo, aprender un instrumento, aprender a bailar, aprender un idioma, y estar en continuo aprendizaje sí. Provoca que nuestro cerebro esté continuamente conectándose entre unas regiones cerebrales y otras, y eso permite que tener este factor de protección cuando empiezan los primeros síntomas. Y es mucho más sencillo rehabilitar un cerebro que toda la vida ha estado acostumbrado a aprender y ha estado acostumbrado a adquirir nuevas capacidades a un cerebro que nunca hemos estado en ese reto cognitivo. Esta idea de hace algunos años, doctor, en que se mencionaba que Cuba había hecho un gran trabajo médico para tratar de atemperar al menos el Alzheimer, te preguntaría ese caso, esas circunstancias, pero también te preguntaría cómo va la carrera con la medicina, cómo va la carrera con la investigación médica en este sentido. Correcto. Hay muchos, actualmente en Estados Unidos ya se aprobaron 2 medicamentos para quelar unas sustancias inflamatorias de nuestro cerebro que se llaman proteína beta amiloide y proteína tau, que sirven para disminuir esos productos de la actividad cerebral que no deberían de estar ahí en ese momento y que se ha visto que está asociado con mayor frecuencia en estas enfermedades. Sin embargo, actualmente no sabemos cuál va a ser el resultado final de quelar ese beta amiloide y cómo va a procesar nuevamente ese cerebro ya no teniendo esas sustancias ahí, por decirlo de alguna manera, dañinas. En cuanto al programa de CEDAT de Cuba, lo que hacen muy bien en Cuba es la rehabilitación física y la rehabilitación cognitiva que, como te explicaba, en el Centro Médico de ABC también la tenemos y en muchos otros centros de nuestro país también públicos, sí. Por ejemplo, en el Instituto de Geriatría, ¿no? Entonces, eso es importante hacerlo
Y también la parte importante es los fármacos que tenemos disponibles en México son los mismos fármacos que están disponibles en todo el mundo para el manejo de las etapas de leves, moderadas y severas, que nos permiten ir atemperando el desarrollo de la enfermedad y modificar de alguna manera la historia natural de la enfermedad cuando los pacientes son buenos respondedores a estos fármacos o moderadamente respondedores, y nos permiten, pues nos dan algunos años más en los cuales podemos tener mayor interacción con nuestros familiares cuando tienen la enfermedad. Son muy caros estos fármacos, me dicen. ¿Estoy en lo correcto? Algunos, por ejemplo, estos que te mencionaba que recientemente se aprobaron en Estados Unidos, sí son caros. Aún en Estados Unidos son caros. En México también hay pues de diversos costos que tienen que ver, por ejemplo, con los fármacos genéricos intercambiables. Algunos de ellos tienen buen costo-beneficio, pero es muy importante que sigamos la recomendación del médico especialista que te está diciendo cuál fármaco tienes que utilizar y qué marcas, sobre todo porque el médico ya conoce los efectos secundarios y los efectos benéficos, sobre todo, del medicamento que te está recomendando. Entonces, por eso no permitir que en las farmacias te cambien la prescripción que te dio tu médico. Oye, doctor, lo que has de enfrentar con estos temas, ¿no? Pues sabes que todo lo que, pues sí, está frente a ti, está frente a ti el paciente, tienes que hablar con él, está la familia, está la esperanza, está el temor, tantas cosas, ¿no, doctor? Sí, exacto. Son un montón de emociones que se mueven desde el momento en que nosotros estamos ante la posibilidad de darle al paciente el diagnóstico de esta enfermedad. Por eso, en primer lugar, es un diagnóstico delicado que hacemos con mucha precaución, fundamentado en los estudios de imagen cerebral, en estudios clínicos, pero al final del día lo importante es la entrevista clínica que nosotros hacemos y este contacto que hacemos con los familiares. Y sí es muy importante informarles y el mensaje para todas las familias generalmente es siempre hay algo que hacer en cualquier etapa de la enfermedad. O sea, que eso a veces los familiares dicen, pues es que ya no tenemos nada que hacer, doctor. Nosotros les explicamos a los pacientes y a los familiares que en todo momento una de las cosas que funciona mucho es ser cordiales con las personas, ¿no? Hablarles en un tono cordial, gentil y educado, como debe ser siempre, porque nuestro tono de voz, nuestras expresiones faciales de nuestras emociones, etcétera, se ha visto que facilitan la rehabilitación del paciente y facilitan el cuidado del paciente. Por eso también tenemos que ayudar a los cuidadores primarios a identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y echarlas a andar para que puedan y protegerlos de que no se desgasten y que puedan cuidar adecuadamente a los pacientes. Doctor Ruiz Chou, muchas gracias, doctor. Gracias por la clase y por el pensamiento. Te lo agradezco muchísimo. Gracias, muy buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.